Que se haga tu voluntad, Señor, que recibamos de ti en esta noche. Gracias, Padre. Gracias. El 1 de octubre estuvimos hablando sobre la mujer samaritana. Estábamos diciendo que Jesús estaba yendo de Jerusalén hacia Galilea y decidió pasar por Samaria para tener el encuentro con la samaritana. Hace su milagro y eh, por el testimonio de la samaritana se queda 2 días más porque los samaritanos pedían a Jesús que se quede más tiempo con ellos y él se queda 2 días más con ellos y a continuación el milagro que pasa en este momento, que es el que vamos a, a leer ahora, es el siguiente, es el segundo milagro que él hace en el camino a Jerusalén, a Galilea, de Jerusalén a Galilea. Y es el de la sanación del hijo de un noble. Y vamos entonces a leer, si cogieron sus Biblias ya, Juan 4 del 43 al 54. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vamos a hacer aquí una pausa antes de ir al versículo 46 y vamos a ver un poquito el contexto. Ya hemos hablado que estos 2 días él estuvo con los samaritanos eh, que no tenían, no se podían ver con los judíos. Y hace como él enfatiza el hecho de que no hay profetas, el profeta no tiene honra en su tierra. Se queda más tiempo con los samaritanos, que no son los del pueblo de él, porque ellos le creyeron. Y cuando hay creencia, cuando hay fe, el Señor puede obrar. Eh, y también habla de que cuando va a Galilea, los galileos le reciben porque habían visto las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, se refieren a la fiesta de Pascua, puesto que para las fiestas tenían que ir al templo de Jerusalén, entonces habían viajado y ya habían regresado. Y cuando lo ven que Jesús iba, le reciben por lo que habían ya presenciado durante la fiesta de Pascua en Jerusalén. Ahora sí vamos al versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este es el momento, en este versículo 46, es el momento donde Jesús nos está dando como un anuncio de lo que viene. Nos menciona el milagro de las bodas de Caná, donde hace la transformación del agua en vino. Es el primer milagro que hace. Y continúa diciendo que había ahí en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ya nos está diciendo, ok, espérate que aquí viene otro. En el versículo 47 dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Yo pienso que aquí Jesús nos juega un poquito con su humor, porque ya aquí ya nos está ratificando
van a ver algo. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: Tu hijo vive. Entonces él le preguntó a los sirvientes a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, vamos a ver qué joyitas, qué perlas sacamos de este recuento bíblico. Para comenzar, vamos a destacar la parte de las bodas de Caná, el milagro de las bodas de Caná. En este milagro nos damos cuenta que Jesús, ¿qué es lo que hace? El poder de Jesús trasciende el ámbito físico, transforma una sustancia en otra completamente diferente. Y como vimos en el versículo 46, que después de que menciona las bodas de Caná, hace mención al hijo del noble, que estaba enfermo. Entonces, en primer lugar vemos que Jesús nos está dejando saber: mira, tengo autoridad sobre el campo físico. Después, al sanar al hijo del noble, nos está dejando saber que tiene poder sobre la enfermedad. Pero no solo eso, sino que también ahí hay una autoridad de trascendencia del espacio, pues el niño no estaba físicamente presente cuando Jesús hace el milagro. Y más adelante se rectifica que adicionalmente al ámbito físico, al espacio y a la enfermedad, también hay autoridad sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque aquí se nos deja saber que el noble se encarga, se asegura de saber que la hora que el hijo fue sano fue la misma hora en que Jesús habló. Cuando Jesús pronunció al niño sano, el niño sanó en ese momento. Entonces, autoridad de Jesús en todos estos ámbitos, eh, como número uno. Ahora, ¿qué es lo que carecían los del pueblo de Jesús para que no le dieran honra a Jesús? Ellos no tenían fe en Jesús. Por eso Jesús no podía hacer milagros. Entonces, vamos a ver cómo la fe de este hombre es un componente clave que desencadena el milagro de la cura de su hijo. Y lo podemos ver desde que el noble se entera que Jesús estaba yendo a Galilea. Este hombre hace un viaje que parece que es de un día, porque cuando le preguntan, cuando él ya va de regreso y le preguntan a qué hora se fue, dice: no, ayer a las 7, ¿verdad? Se le fue la fiebre. Nos podemos dar cuenta que el hombre viaja, hace un viaje
para pedir el milagro. Entonces, aquí hay un nivel de fe para comenzar. Cuando el hombre está con Jesús, le pide que sane al hijo. Jesús le responde enseguida y el hombre cree. Aquí hay otro nivel de fe. Se ve que el hombre, la fe aumentaba de este hombre a medida de la interacción con el Señor. Y él le cree y va en su camino de regreso. Él no duda, no cuestiona, él le cree. Y aquí quiero que hagamos una reflexión de cuántas veces a quién no le ha pasado que nosotros sabemos que el Señor es capaz, sabemos que Él tiene el poder, sabemos del amor que tiene por nosotros, sabemos que sabe nuestra necesidad, oramos, le entregamos y no pasa mucho tiempo que después volvemos con el pensamiento, volvemos con la preocupación, volvemos con el... Eh, y no digo que dejemos de orar, porque eh, también muestra de fe es ser perseverante. Eh, pero es la preocupación, cuando hay la duda, cuando tenemos fe, pero nos falta fe, nos falta la confianza, ¿no? ¿Cuántas veces yo me he encontrado en esa situación de que ya se lo entregué, supuestamente, y de pronto me encuentro de nuevo permitiéndome tener ansiedad o permitiéndome estar con esa preocupación? Me encuentro conversando con otra persona y en lugar de decirle, estoy segura que el Señor va a hacer algo, se va a mover, le cuento el problema. Entonces, como personas de fe, como personas que, que conocemos al Señor, escuchémonos un poquito cuál es nuestro diálogo, qué sale de nuestra boca. Si salen frases que denotan nuestra fe, o más bien son frases que nos ponen en duda o cuestionan nuestra fe. Um, Hagamos esa observación y corrijámonos, permitámonos corregir. ¿No sabes qué? Déjame cambiar la frase, déjame cambiar lo que estoy diciendo. Y comencemos a hablar vida, esperanza, fe, en lugar de seguir en el problema, porque entonces se lo dejamos al Señor o no se lo dejamos al Señor. ¿Le creemos al Señor o no le creemos al Señor? Y tampoco se trata de ser perfectos y decir, ay, tú dijiste y ya no le crees. No, pero se trata de arrepentirnos enseguida. Que el Señor nos dé la gracia de arrepentirnos pronto y decir, uy, Señor, la duda no viene de ti. Me arrepiento de ese pensamiento que he tenido y te lo pongo en tus manos. Y sí, yo te creo. Y comencemos a hablar, porque tus promesas son sí y amén. Porque lo que tú dices se cumple. Porque la palabra que tú me has dado va a pasar. Porque tus promesas no, tus palabras no regresan vacías. Entonces hablemos la verdad de lo que la palabra nos dice a lo que nosotros estamos conversando. Y después estamos hablando refiriéndome al crecimiento de la fe del noble. Por último, él confirma la hora del milagro, él confirma que el milagro fue cuando el Señor habla y la Biblia dice que entonces él entendió que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Entonces, la fe de este hombre va de aumento en aumento y requirió eh, acción de él y obediencia. La fe y la obediencia
son dos de las cosas importantísimas que nosotros como seguidores de Jesús queremos tener claras, queremos comprender bien, para saber también cómo nos movemos. Encontramos la fe expresada en este recuento en la palabra creyó, cuando él creyó. La palabra creyó viene del latín credere, que es confiar, tener fe. Esa confianza, ese tener fe, es lo que deja que el Señor se mueva libremente. Y en cuanto a la obediencia nos demuestra el amor que tenemos por Jesús. Déjame ver aquí, en Juan 14, del 21 al 23. Vamos a leer lo que dice Juan 14, del 21 al 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué lindo. Y luego dice lo contrario: el que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, vemos que la obediencia es el lenguaje del amor de Dios. En mi obediencia está mi demostración de amor por mi Padre, por Jesús, por Dios. Romanos, déjame ver, 10:17, refiriéndose a la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, a nosotros que nos está faltando esa fe, o que estamos dudando, o que estamos diciendo que le entregamos y después se lo quitamos y sí o no, llenémonos de la palabra del Señor. Cuando nos encontramos, entonces podemos decir: ok, Señor, nos arrepentimos rápido y seamos diligentes en buscar de la palabra de Dios. Porque démonos cuenta, me está faltando fe, que no creo, que estoy dudando. ¿Por qué no le puedo creer a Dios? ¿Por qué no puedo soltar esto? Y vamos a la palabra de Dios, a ver qué es lo que nos dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Pidámosle el don de la fe al Señor, que nos incremente la fe. En este momento se me viene el verso que dice: si tuvieseis fe como un granito de mostaza. Y muchas veces pensamos que una fe chiquita, ¿no? Y no, si investigamos bien, la mostaza se multiplica, crece y se hace una cosa enorme. Entonces, más bien se refiere a si tenemos una fe creciente, una fe que se fortalece con el tiempo, con los días, una fe que va en aumento. No solamente una fe chiquita, no, una fe que va creciendo. Y como es un don, pedirlo. Señor, dame, incrementa mi fe. El que me obedece y hace lo que yo mando demuestra que me ama de verdad. Entonces, vamos a cerrar en este momento este capítulo que ha sido pequeñito, que el Señor les haya hablado por medio de de esta charla, de estas reflexiones. Me encantaría que de pronto, si se unen al grupo o pueden comentar en el grupo de Renueva tu Templo, si ustedes han recibido algo diferente o alguna experiencia, si quieren compartir alguna experiencia, algún testimonio. Siempre es una bendición recibir testimonios
de otras personas. Y me ha encantado estar y haber podido compartir con ustedes. Gracias al Señor que hemos podido estar aquí hablando un poquito de su palabra. Entonces con esto me despido.